Perú a través de su historia, que se transmite desde las instalaciones de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú. El día de hoy estamos con el investigador histórico Carlos León Moya. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Tú estás haciendo un trabajo sobre el general Juan Velasco Alvarado. Sí. ¿De qué partió el interés? ¿De qué tu inquietud? ¿Por qué el general Velasco? Ahora, quizá la primera es una inquietud casi biográfica mía, ¿no? Yo nací en el año 85, puede sonar muy tonto que empiece por eso, pero yo nací en el 85, entonces mi infancia está marcada por, entre otras cosas, siempre tener un demonio al cual echas la culpa de todo, y ese era Velasco, ¿no? O sea, a nivel familiar, en general le podías culpar, y no es que yo venga de una familia pudiente porque no lo es, o sea, no teníamos sierras, ni siquiera, claro, ni siquiera teníamos chacras. Pero lo que podías culpar es, digamos, esas cuestiones en las cuales tú decías, en los años 70 teníamos determinados artistas y determinadas novelas y el rock y todo eso cayó con Velasco. Entonces, además, crezco en los 90, tienes a Fujimori y siempre da la comparación con Velasco, pero de manera negativa, ¿no? Como los dos son dictadores. De acuerdo. Entonces, siempre he tenido, digamos, esta idea como una persona negativa, ¿no? Ya luego, leyendo algunas cosas, por ejemplo, digamos, y perdón que comience así, pero por ejemplo, leer el Plan Inca, el año 2001, me parece una marcianada, ¿no? Tú lees el Plan Inca y tú dices, oye, ¿eso realmente se quiere hacer en el Perú? ¿No? O sea, estamos hablando de un modelo total, digamos, una economía libre, estabas entrando en la transición democrática y tú decías, entregar los medios de producción a los sectores organizados. Lo sí impresionante. Yo creo que ahí hay un primer interés. Y lo pongo también de manera biográfica. Creo que la figura de Velasco ha sido demonizada a lo largo de bastantes años. Y seguramente tuvo un trato, creo de hecho que tiene un trato bastante injusto, especialmente en la prensa. Y eso se distingue en los trabajos académicos porque quizá en la historia, en la ciencia política, en la sociología, hay una visión de Velasco más o menos positiva, ¿no? Sí. Tú dices básicamente, fue la persona que canceló el orden oligárquico y antiguo, ¿no? Y llevó a los sectores populares a cierto protagonismo. Pero en la prensa tú no encuentras eso. Creo que ese es el principal interés, para mí, ¿no? El personal que surge es cómo fue realmente esa persona que es demonizada. Seguramente puedes ver su gobierno, claro, pero a mí me interesa él como persona, ¿no? Una cosa más biográfica quizá. ¿Tú has tenido acercamiento con su familia? He estado hablando, sí, muy inicial, ¿no? Porque la familia es muy reticente también a hablar de él. Y se comprende, ¿no? Creo que el argumento es, después de todo lo que lo han atacado, otra persona más que venga a hablar de él, mejor no. Pero yo, mirando declaraciones de la familia, creo que también, al parecer, tienen también esa necesidad, no necesidad, pero sí interés en que haya un tratamiento justo del personaje. Y creo que eso ahí podría resumir también la idea del libro, ¿no? Un tratamiento justo de un personaje que, queramos o no, es histórico, y quizá uno de los 2 o 3 más vitales del siglo XX. Y en general surge de soldado, ¿no? Poco a poco ascendiendo, ¿no? Es una historia que claro, digamos, es historias paradigmáticas, ¿no? Casi el siglo XIX, el personaje que viene, en ese caso como Velasco, desde abajo, cuenta que que tenía los zapatos rotos, que no tenía para los libros, que tenía que copiarlos, y que luego termina siendo comandante general del ejército y luego presidente de la república. Es un salto muy extraño inclusive para la época, y que seguramente se entiende a través del ejército, ¿no? Es decir, seguramente si él no hubiese sido militar, no hubiese tenido ese ascenso, pero el ejército te permitía ese tipo de ascenso social. ¿Tú piensas que en ese momento hubo una gran... o sea, estuvo rodeado de varios militares que pensaban igual a él? ¿Hubo un proyecto nacionalista que partió del ejército, quizás? Creo que hay 2 niveles, ¿no? O sea, por una parte sí hay un cambio de mentalidad en el ejército, indudable en los años 60 que se puede ver. Lo más conocido es el CAM, pero también es cierto que lo realiza, digamos, la gente de inteligencia también tenía una percepción distinta del Perú a los años anteriores. Sí. ¿No? Digamos que el ejército o las fuerzas armadas se habían cambiado. Pero aparte también ya hay uno termina, digamos, una cuestión más de con qué personas vas y llevas adelante ese tipo de transformaciones, que ya escapa un poco a eso, es decir, llegado al Consejo de Ministros tienes que efectivamente no es homogéneo, ¿no? Tenés personas un poco más radicales, otras más conservadoras, otras un poco más institucionales. Entonces ya ese es otro nivel en el cual ya
digamos, ya hay un nivel más, entre comillas, político, ¿no? Pero quizá eso es lo más tocado. Yo estaba pensando, todavía soy como rearmando qué es lo que vería, pero creo que una cuestión más biográfica, porque además en el Perú hay muy pocas biografías, ¿no? Es una, digamos, a diferencia de otros países que tienen varios personajes históricos, presidentes con biografías, en el Perú yo cuento con los dedos de las manos las biografías de los últimos presidentes de los últimos 60 años, ¿no? Belaúnde no tiene biografía, por ejemplo. Podría tampoco, ¿no? Unas pequeñitas por ahí. ¿Tú piensas ¿no? que el golpe de Velasco se debe porque había demasiada corrupción en ese tiempo? ¿El gobierno de Belaúnde? Es un motivo, es un catalizador. Quizá lo que pasa es que también si uno compara la corrupción de los años 60 con la corrupción ahora, Claro, claro, estás jugando los yaces casi, ¿no? O sea, lo que encuentras ahora es mucho más fuerte en cantidad. Pero el factor de la IPC, ¿no? Se Claro. consideraba para algunos, la empresa petrolera International Petroleum Company, ¿no? Que se consideraba para algunos que el gobierno de Belaúnde tuvo con ellos un acuerdo corrupto como el Acta de Talara, sí sirve para justificar, no para los militares, o digamos, no para los involucrados en el golpe, porque ellos lo tenían más o menos claro desde mucho tiempo antes, sino para el gran público que eso era una medida necesaria. Y creo que le sirvió, Claro. ¿no? Cuando dan el golpe nadie... digo, Hay una nueva visión, ¿no? O sea, se está creando una nueva doctrina en el ejército, ¿no? Porque también viene a raíz de las guerrillas del 65. Sí. O sea, hay bastantes movimientos sociales, se ve la corrupción, entonces quizás la visión de los militares en ese tiempo es ordenada, pero ¿piensas eso? creo que en algunos seguramente había eso, ¿no? Y en otros había la necesidad de cambiar el Perú, ¿no? Claro. Lo que sí es, digamos, desde fuera para mí bien difícil de ver es esa ausencia de, como no es homogéneo, como tienes varias posturas ahí, es bien complicado verlas porque muchas de ellas no se expresan como si fuese un partido, pues si fuese un partido político, seguramente se hubiesen expresado con mayor facilidad y tú podrías ver tendencias, ¿no? Pero como eran las Fuerzas Armadas y tienes la idea de unidad, es mucho más complicado ver esas diferencias a su interior. Pero creo que algunos tenían la idea de poner de orden y otros la idea de cambiar. Y también creo que es el año, ¿no? Es decir, los años 60 o el año 68 en particular en el mundo, básicamente está la idea de que tienes que cambiar absolutamente todo, ¿no? Sí. O sea, desde los Beatles, por una parte tienes lo de París, tienes las protestas en México, tienes en Estados Unidos y el Perú. No es ajeno a eso, curiosamente con las Fuerzas Armadas, Sí. ¿no? Es decir, siempre ciencias sociales te van y te dicen, por ejemplo, es una cosa que sería interesante, o que yo sí me gustaría explorar. Te dicen, no, el golpe de Estado como tal es una reacción también a los movimientos campesinos, porque sabían que se les venía encima, Sí. y entonces se adelantan. Que sí había la idea de que eso podía crecer, pero en el momento que se da el golpe, los movimientos campesinos ya estaban muy calmados por lo que había ocurrido después de las guerrillas, ¿no? Sí. O sea, la cosa estaba más o menos socialmente tranquila. Y son los militares quienes ahí como que te rompen el esquema y empiezan un golpe y empiezan a hacer unas transformaciones a un ritmo acelerado. Yo creo que lo que sí encuentro es que se le quiere quitar mérito también a lo que hicieron. En el caso general Velasco, ¿qué te dicen? Por ejemplo, yo siempre lo estaba revisando, que no, ese es un general que se dejó llevar por 4 coroneles que le dijeron qué hacer. Entonces es un general que por 4 coroneles va a dejarse qué hacer. Digamos, básicamente dicen, no, es un pata que no sabía nada y que le dijeron qué hacer. Lo cual no tiene ningún sustento con todo lo que te encuentras de evidencia en los consejos de ministros, Claro. en el trato con él, ¿no? Siempre está ese intento de quizá quitarle cierta trascendencia. Pero es porque también es un gobierno que es bien, sigue siendo bastante polémico. Respecto a sus obras, las reformas, de repente, ¿cuáles fueron las más importantes para ti? Dentro de la investigación que estás haciendo, ¿no? La reforma agraria, de la educación, Quizá mucho nacionalismo en esa época, Sí. bastante nacionalismo. Claro, es que básicamente es el gobierno que rescata a Tupac Amaru. Tupac Amaru, claro, reivindicarlo, ¿no? Tupac Amaru. Sí, y yo creo que para varios fue una figura muy familiar, pero eso digamos, ya venía de antes, ¿no? Pero que lo rescata y lo lleva al centro es Velasco. Es que es complicado porque como el Perú siempre tiene esos bandazos que se va a un lado y a otro, Sí. entonces acaba el gobierno militar y luego tiene Sendero, y luego acaba Sendero y tiene Fujimori, entonces como que tienes varias capas encima, pero quizás la reforma agraria es una
para bien o para mal, Ujú. la reforma agraria creo que es la más importante. Y creo que ahí hay dos elementos. O sea, por una parte uno puede decir el elemento económico, ¿no? Si mejoró o no mejoró la productividad en el campo. Eso es un elemento. Pero, y tú podrías decir que efectivamente ahí sí fracasó. ¿Y qué es lo que te van a decir los medios de comunicación, no? No, pero mira, la reforma agraria fracasó económicamente. Pero hay un elemento social, Sí. que tú tenías a gran parte del Perú, uno no solamente que no podía votar y que era totalmente discriminada, sino que no tenía derechos elementales, vivían básicamente como esclavos, especialmente en la sierra, ¿no? En la Sierra Sur especialmente. Y eso se termina con la reforma agraria, ¿no? Y por ejemplo, y vas creando lo que tú podrías llamar ahora ciudadanía. Ese elemento me parece que es lo que más perdura del gobierno militar. También porque he tenido, como te decía, varias oleadas luego encima que han venido, digamos, cambiando también el Perú Claro. en adelante. Quizás sea eso, ¿no? Es que es bien difícil porque alguien te podría decir también, y con razón, lo que hace Velázquez, abre como las escotillas, donde sale un Perú que está Está más ahí, o menos ¿no? Claro, contenido, sí, sí. claro, un Perú más social, y tú no podrías entender lo que tú llamas, por ejemplo, los emergentes de ahora, seguramente sin Velázquez. Claro, hay que ubicarse en el tiempo también, ¿no? Claro. Todo eso. Sí, es que, y creo que es un problema también o sea, seguramente en algunos años vas a poder mirar eso con mayor, Objetividad. sí, con mayor objetividad o con una mejor mirada, ¿no? Porque Sí. tú dices, ya bueno, y el emergente de ahora, ¿no? Ese emergente, Claro. ¿de dónde viene? Sí. ¿De dónde fueron sus abuelos, no? Migraron, pero, y como eran mucho antes. Seguramente ahí, sí, pues yo creo que con el tiempo podrías trazar mejor esa. Respecto a la Línea. reforma educativa, mucho nacionalismo, se cantaba el himno nacional a las 12 del día, ¿no? O sea, Sí. me acuerdo mucho lo del comando, ¿no? Los estudiantes utilizábamos comando. O sea, éramos militares chiquitos. Sí. Y era así, preparando siempre mucho nacionalismo. Claro, ahí Sí. viene salimos, digamos, la idea de poner al Perú adelante que de alguna medida, digamos, en la parte más doméstica se podía ver como los símbolos patrios, el himno Claro. nacional, ¿no? Y también que éramos líderes, ¿te acuerdas de los no alineados? Por Claro, ejemplo, eso que es, El no. y Ah, en cambio, y en la parte, y en política exterior, se vio Exterior. como una política exterior independiente y claro, con bastante liderazgo, ¿no? Fue como la etapa dorada de la política exterior peruana. Sí, pues en eso también. ¿Se estuvo muy ligado a Cuba y a Rusia? Estuvo ligado a Cuba, sí. Lo que pasa es que también cuando tú entras las relaciones con los cubanos suelen ser como apapuchantes, ¿no? Porque Sí, sí, ofrecen sí, sí. cosas y se acercan y fue una cosa, digamos, pero no fue, digamos, por ejemplo, yo no quiero comparar, salvando las distancias de tiempo, ¿no? Lo que fue la relación Perú-Cuba en los 70 con la relación Cuba-Venezuela, Ujú, es muy claro. distinta porque si bien los cubanos siempre tienen, digamos, son muy activos cuando tienen relaciones bilaterales, en el Perú tenía la idea de independencia, ¿no? Entonces, en algunos testimonios encontraba, más o menos, que te decían, sí, pues los cubanos querían meterse, pero ahí nomás iban y los cortaban, ¿no? Claro. Y con la Unión Soviética no tanto, porque la Unión Soviética en verdad a América Latina no le interesaba, ¿no? O sea, en la práctica vendían armas, tenían acuerdos comerciales, Sí. pero ellos no pensaban en América Latina, ¿no? Cuando veías sus documentos o cuando inclusive hay entrevistas ya antiguos agentes de la KGB te decían, sí, pues qué interesante el Perú, en verdad, ¿no? Pero en verdad para nosotros eso no era lo prioritario, ¿no? Era la relación con Estados Unidos y mantener Europa Oriental. Respecto a la ayuda social, por ejemplo, recuerda el terremoto del 70, ¿no? Sí. Y el ejército fue el primero que llegó a la zona de... Claro, ahí el ejército tiene, pues, al igual que hemos visto en los meses recientes, ¿no? Claro. Tiene el gran mérito de ser, al menos en el Perú, casi una de las... En un país, además, que casi no tiene instituciones, el ejército ya es una institución, eso ya es bastante. Pero además que en términos de ayuda rápida es muy eficiente. Inclusive comparando con el ejército parte del Estado, pero comparando con la propia estructura burocrática del Estado, es mucho más eficiente. Eso lo hemos visto ahora, y seguramente en el año 70 la diferencia también debió haber sido así de fuerte. Claro, tuvieron una reacción bastante rápida. Igual fue trágico lo que ocurrió, ¿no? Si lo comparas Claro. con ahora fue mucho peor lo del terremoto. Pero no, son de las cosas que uno encuentra o que son particulares del ejército, al menos en el Perú, una es esa rápida respuesta, por ejemplo, ante ese tipo de situaciones, ¿no? Sí.
la Junta de Asistencia Nacional, la el JAN, Han, presidida por el Consuelo, ¿no? Sí. ¿Qué tal labor así en ese ámbito? Ya que no lo he podido ver todavía, sí. Pero claro, uno también tendría que ver. Es curioso porque ya hay un papel también de las esposas. Como era básicamente un gobierno de hombres porque son militares y solamente los hombres podían ser militares, pues, como que se ve muy homogéneo por ahí. Pero es curiosa la alusión que siempre hay a las esposas, ¿no? Yo no voy a poder seguramente verlo, pero me parece que alguien en algún momento podría, ya no sé cómo, ¿no? Pero siempre hay una alusión al papel de las esposas, que no es visible, efectivamente. Sí. En el caso de Consuelo es distinto porque ella era muy visible porque era pues presidenta de la Junta de Asistencia Nacional, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, ¿no? Cuando ella va a Cuba, invitada por Fidel Castro, ¿no? No solamente como esposa de Velasco, sino como presidenta de la Junta de Acción Nacional y para ver temas deportivos y para ver temas de cooperación y ayuda social. Tuvo un rol no menor, ¿no? Claro. ¿Y cómo ves tú, cómo percibes la relación que tuvo Velasco con sus colaboradores, ¿no? Los principales, los asesores? Sí. Es que claro, una cosa es la relación seguramente con los generales de su promoción, Sí. con la cual, pese a lo que se dijo, no es tan buena, ¿no? Es decir, tiene fricciones muy rápidas, apenas con algunos de ellos, más que en su promoción, pero generales, digamos, como él, arma el golpe con ellos, hace el golpe con ellos, pero una vez que llega al gobierno tienen problemas más o menos serios, ¿no? ¿A qué más o menos? ¿Qué tipo de problemas? Por ejemplo, en el tema del acta de Talara, Sí. el acta del Consejo de Ministros se ve que se pelean entre ellos, ¿no? Que Velasco dice, vamos a expropiar Talara con todas las instalaciones. Y los militares que habían dado golpe con él, Mercado Jarrín, le dicen, no, pero eso es muy complicado. Entonces, digamos, la idea de que son homogéneos y que han planeado absolutamente todo y que llegan, ahí se cae un poco, ¿no? Porque llegan y Velasco quiere expropiar todo, los otros le dicen que no. Al final termina ganando la postura de Velasco, ¿no? Sí. Al parecer con apoyo de los coroneles, que luego llegan a ser generales y que luego llegan a ser sus colaboradores. Pero la relación cambia con el tiempo también, ¿no? Sí. Al final tiene una mala relación con sus colaboradores y él siente que, por así decirlo, lo han dejado de lado, ¿no? Y ya viene otra parte de la historia que escapa un poco al gobierno, que es el Velasco de los años finales. ¿Cómo es? Que es trágico, ¿no? Porque él muere pensando que no habían más que asimilado, con una palabra que él usaba, ¿no? Que asimilar la revolución, que lo que había hecho no lo habían comprendido y que lo estaban golpeando de manera innecesaria y se sentía solo, ¿no? Sentía que había perdido a sus amigos, que en alguna medida eran sus colaboradores, se sentía traicionado también. Y además más la enfermedad, ¿no? Es una persona que además era muy orgullosa de su poderío físico. Hay una frase en inglés del 71 que dice, yo todavía soy fuerte, yo puedo darme todavía un salto para atrás, yo puedo darme mis mortales. Y luego pierde la pierna. Y claro, todo eso genera al final un Velasco bastante emocionalmente decaído, ¿no? Pese a que, justo como ahorita conversamos, pese a que al final, cuando muere, tiene un entierro que es multitudinario. Claro, pero ya está muerto, no lo pudo ver, ¿no? Claro. Claro, hay videos en los cuales la gente va y llora, y es un entierro gigantesco y espontáneo casi. Pero claro, al final los años finales son trágicos, ¿no? Esos años de alguien fuera del poder siempre son un buen material, ¿no? Para la historia, inclusive para contarlo. Peor aún en ese caso, ¿no? ¿Cuál piensas tú que fue lo negativo de Velasco? Ahora, una cosa que siempre te van a decir, por ejemplo, es que fue un gobierno dictatorial, lo cual es cierto. Pero también es cierto que en esa época las democracias no eran precisamente Claro, Latinoamérica también como está. Claro, ¿no? Las democracias no eran la norma, ¿no? La oleada democrática. Es decir, los países en el mundo empiezan a volverse democráticos en masa recién desde el año 74, claro. ¿no? Entonces, no era la norma de la época, ¿no? Ese es, claro, digamos, quizá un problema, más para escalar lo negativo, es que para lo que querían hacer, o para lo que quería hacer un grupo pequeño de personas, porque seguramente habría que ver si era o no consensual, Sí. el reposar solamente en las Fuerzas Armadas
fue un gran problema político que al final tuvieron que pagar. Lo ideal hubiese sido crear un partido donde tú puedes generar el apoyo al gobierno. Entonces, claro, entonces acá ¿qué te dicen? No es que son militares, ¿no? Pero porque es que son militares y les gusta mandar. Pero en Indonesia, que también el pueblo tenía militares, sí crearon un partido. Entonces, mirando, en fin, teorías, y había un par de estudios que te decían que los países en los cuales, digamos, que cuando los militares toman el poder y la posición es muy débil, no tienen incentivos para crear partido, ¿no? O sea, si ya estoy acá y nadie me hace nada, ¿y para qué voy a crear? Pues no, simplemente voy y gobierno. Que fue más o menos lo que pasó acá, ¿no? Es decir, dan el golpe de Estado, empiezan la revolución y le va súper bien. O sea, nadie se opone. Entonces dices, ¿para qué va a crear un partido? En cambio, en otros lugares, por ejemplo en Indonesia, después de tener un golpe de Estado, tienen una guerra civil de 2 años. Entonces, la guerra civil, tienen que dar un aparato político para contrarrestar todo, entonces sales, digamos, sales herido, pero sales con una situación aparte, que es el partido. Claro. En cambio no hubo eso. Yo creo que al final eso le jugó en contra. Entre otras cosas porque se puso efectivamente en cuestión la unidad de la Fuerza Armada, ¿no? Sí. Entonces al final las Fuerzas Armadas comprensiblemente terminaban jugando como un partido político, digamos, sin hacer explícitas las posiciones, ¿no? Pero ese es un problema político que creo que explica mucho lo que pasa después. Eso, ¿no? Porque claro, por ejemplo, se podría ser ahorita, no sé, errores en políticas públicas, muchísimos, ¿no? Claro, La manera de hacer la reforma agraria, seguramente, ¿no? La idea de hacer cooperativas en la reforma agraria. Hacer la reforma agraria, pero ¿y qué viene después? Sí. Nosotros te decían parcelizar, ¿no? Hacer solamente parcelas de pequeños, de pocas hectáreas para determinados campesinos, ¿no? Y lo que querían algunos, al final se aplicó, era que se mantengan las haciendas grandes y que sean cooperativas y que dentro estén ahí los campesinos trabajando de manera organizada y comunal, lo cual es bien difícil de armar en una tradición para eso, ¿no? Un poco eso también fue, por ejemplo, un error, porque a la larga lo que terminó pasando fue que la gente, después de que pasó el gobierno militar, quiso parcelizar su tierra y quedarse por pedacito. Ese también creo que fue. ¿Y lo positivo? Es que hay varias, ¿no? O sea, ¿cómo podría...? Lo que pasa es que, claro, si te sale el primero si te sale el corazoncito, tú quieres decir una serie de cosas. Yo creo que lo más positivo, al menos para mí, es haber cancelado un orden que venía así, efectivamente, desde la colonia, ¿no? Y te creó un parteaguas bien fuerte. Hay una frase de Hugo Neira que te decía, fue nuestra revolución francesa en alguna medida porque canceló el antiguo régimen. Sí. Y yo creo que efectivamente, me parece que uno de los principales fue eso, ¿no? Cancelar una manera de dominación muy antigua, ¿sí? Que se mantenía en el Perú. De alguna forma estaba cambiando, ¿no? Pero que se cancela con Velasco de manera totalmente, de manera rápida, ¿no? Causacho en Perú, Causacho Revolución, campesino, el patrono como era madre de tu Claro, ahí tienes otra, ¿no? La Moderno, revaloración que he hecho la revolución básicamente, claro, de los, para no decir indígenas, porque indígenas incluyen los selváticos, de los andinos, ¿no? Que era, digamos, el racismo, digamos, si ahora se ve el Perú es un país racista, imagínate, hace 50 años, ¿no? Sí. La promoción activa del indio, por decirlo de alguna forma, que ellos llamaban campesinos, que es una categoría económica del gobierno, es una cosa que no se ha vuelto a ver, ¿no? Y eso quizás es otra de las cosas más positivas ahí, ¿no? Intentó volver un poquito más igual a un país que era muchísimo más desigual de lo que hay ahora. Claro. Dime, Carlos, algunas anécdotas, algo para tocar Velasco como persona, como humano. ¿Qué? Claro, ahí tienes... La forma de hablar de Velasco es una cosa que es bien interesante, que eso no lo fuera en un contexto académico, ¿no? Pero la forma de hablar, ¿no? Tenía ese sentido del humor. Uno que tiene un sentido del humor, a veces bastante negro, pero tiene una forma de hablar bien particular, ¿no? Bien dicharachero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se expresaba de una manera quizá que para el Perú de la época seguramente era mal visto para algunos, ¿no? Sí. Que esperaban, seguramente la clase media prefería
o una persona con un verbo combinado, como Claro, el de Belaunde, sí, sí. ¿no? Que a mí me parece casi diabético, ¿no? Rimbombante, vacío por momentos, ¿no? Velasco era mucho más directo, pero a ver, tiene varios. Por ejemplo, estaba revisando una del cineasta Armando Robles Godoy. Él va al despacho de Velasco con un productor, Franklin Ortega, a discutir de ley de cine con Velasco. Entonces está Velasco sentado. Es gracioso porque todos los que imitan a Velasco lo imitan con una voz así ronca, ¿no? Sí. Claro. Y todos, ¿sabes? Digo que he entrevistado a varias personas y siempre uno lo quiere imitar y lo imita con esa voz. Tosía mucho además por los cigarros que fumaba. Entonces va a encontrar a Velasco y Velasco los recibe. Le dice, ¿ustedes para qué quieren una ley de cine? Y Robledo le dice, bueno, presidente, es que los gringos nos quieren joder. Ah, ya está bien. Ya. Entendí. Y Robledo pone, los gringos no quieren joder, entonces hay que joder a los gringos. Me dijo, no tuve necesidad de explicarle absolutamente nada más. Pero además en esa escena Robles Godoy cuenta que él medía casi 1,90 m, ¿no? Sí. Y Franklin Ortega era hinchato. Entonces, Franklin llega a Robles Godoy y le dice, bueno, yo vengo representando a la gente de largometrajes. Y le mira Ortega y dice, que tú eres los de cortometraje. ¿No? Entonces siempre tenía ese tipo de respuestas. Hay una escena que cuenta Dirk Kruit en su libro La Revolución por Decreto, que está... o más que esas, las referencias que tiene Velasco a su muerte son bien interesantes, ¿no? Cuando va la gente le dice, en una conferencia de prensa después de que le cortan la pierna, que dice, sí, pues yo ya me veía del otro lado. Y en general empieza siempre a repetir con sus propios amigos, ¿no? Sí, pues tú, terreno para qué te lo has comprado, para visitarme en el Ángel, ¿no? Se soldaba cuando alguien le decía, sí, pues a ti te voy a jalar las piernas. Entonces, una persona que también, pese a todo, se podía burlar de sí mismo. Claro. Y al final de sus días, ¿has averiguado más o menos cómo lo pasó, qué es lo que sucedió? Tengo que reconstruirlo. Está el libro de Augusto Zimmerman, que seguramente tiene algunas inexactitudes, habría siempre que revisarlas, ¿no? Pero es un tema que estoy viendo. Y no sé, quizás ese podría ser ahora, digamos, también el tema es que como es tan grande el gobierno, con 7 años de gobierno, es toda una vida, hay que ver quizá con que uno se queda. Pero quizás esos años finales son un poquito más interesantes. Él quiso hacer unas memorias, quiso hacer sus memorias, basándose en las de Charles de Gaulle, que era una persona que él admiraba bastante. Y bueno, el Silverman tiene un detalle que él pone que el general Velasco al final, luego también lo cuenta Aníbal Mesa Cuadra, le da la razón, desistió de hacer sus memorias. Él las hacía con Aníbal Mesa Cuadra y miraba a De Gaulle como ejemplo y decía, no, yo no puedo hacer esto. Y se rinde y no las hace. Tiene unas libretitas negras donde apuntaba básicamente varias cosas, ¿no? Cuando fue presidente. Y es a partir de ahí que se tira para atrás. Sería interesante eso es interesante, ¿no? Las memorias que Velasco quiso hacer y no hizo. Pero también es porque tenía de modelo a Charles de Gaulle. Y las memorias de Charles de Gaulle son brutalmente impresionantes, ¿no? O sea, tiene una prosa Charles de Gaulle. Una facilidad. Que a veces empieza, ¿no? Siempre tuvo una idea de Francia, ¿no? Las políticas de la grandeza. O sea, cualquier mortal no podría hacer unas memorias como Charles de Gaulle. El pobre Velasco quiere compararse, quiere hacer unas memorias como las de Gaulle. Dice, a mí no me sale. Pero es que a nadie le iba a salir unas memorias así. Y desiste, ¿no? Es un punto interesante porque yo no sé dónde están las libretas, ¿no? Pero digamos, hay varias cosas que quiso hacer y que sacaron truncas. La memoria es una. Habría que ver cuáles otras más, ¿no? Lo buscan para formar un partido y Velasco siempre fiel al final no acepta. Zimmerman le hace poner en su boca, que no sé si sea cierto, predicciones, ¿no? Le hace poner en su boca predicciones. Uno sobre la izquierda y otro sobre, en alguna medida, lo que luego sería Sendero. O el MRTA, el libro que decía en el 78, es decir, es anterior, ¿no? Cuando Velasco dice, pero se han tirado todo abajo, y Velasco termina diciendo, sí, pues, ahora que esto ha fracasado va a venir una revolución, esa que yo no quería, ¿no? Claro. No sé si lo haya dicho o no, pero podría reconstruirse eso. Claro. Carlos, hemos llegado al final del programa. Algunas palabras para despedirte. Bueno, muy bien por la entrevista, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por el tiempo. Imagino que me verán más aquí
como cual polilla, así, ¿no? Dando libros antiguos. En la biblioteca. Sí, cual polilla, entiendes, el animal, no, Claro. no la otra acepción. Un poco gracioso. Carlos, muchas gracias. Amigos, hasta el siguiente programa. Nos vemos.